Cap 23, el Otsutsuki perdido y siguiente plan. Este es el nuevo Cap, pero antes de iniciar veremos un evento que pasó en el otro mundo después de que Shinigami recibiera la solución en contra del papeleo. Flashback. En el inframundo o conocido como el otro mundo por alguno, vemos a los espíritus de quienes intentaron mortificar o tratar de hacerle entender a Specter los errores de sus movimientos del pasado. Pero que gracias a un pacto con Shinigami no pudo hacerlo. Minato, ¿alguien sabe cuál será el secreto para vencer al papeleo? Kushina, pero Minakun recuerda que ya no eres un Kage, ¿para qué quería saber sobre eso? Minato, ¿quién sabe Kushina? Tal vez si recibo como castigo realizar papeleo además sin reencarno y vuelvo con el mismo martirio quisiera saber cómo vencerlo. Dicha respuesta provocó que los más jóvenes le salieran gotas estilos animes, al saber la sabia razón para saber sobre algo que ya no debería importarle por estar muerto. Menma, en serio papa, ni ahora que estamos muertos quieres dejar de buscar la forma de vencer al papeleo, no entiendes que muertos no harás más de eso. Mito, ay hermano, recuerda que Papa está perturbado por completo, sin olvidar que su sueño a futuro era encontrar la solución en contra del papeleo. ¿No recuerdas que en una ocasión incluso quería quemar ese isito engendro maldito creado por el mismo diablo? Menma solo asintió ante eso, Minato por su lado tenía vergüenza, pues ni muertos sus hijos lo dejaban de insultar por querer dejar a ese enemigo mortal. Shikamaru, problemático, es lo único que puedo agradecerle a Specter cuando nos mató nos libró de ese calvario, lástima que ahora ella misma sufre sola ese mal. Tenten, debajo de la nube, gracias al sistema impuesto en el Imperio Sith ella recibe solamente lo más importante, además de informes de la situación diaria del Imperio. Son los secretarios y el Consejo Sith quienes llevan lo más diario del deber. La respuesta del vago fue solamente el típico problemático de siempre, pero alguien notó algo. Kushina, oigan dónde están Hinata, Sakura e Ino. Desde que Shinigami nos regresó del mundo de los vivos no las he visto. Neji, las tres se fueron junto con unas súcubos a una orgia con unos demonios, recuerden esas tres revelaron sus zorras internas y ahora están de orgia en orgia aquí en el inframundo. Yasi, por eso cada vez recibo palizas de Hana-chan pues a mí me echa la culpa de eso. Sasuke, ¿y qué importa eso? Lo importante es cómo es posible que mi dulce Naruko esté con ese anciano, ella solamente es digna de estar a mi lado y ahora resulta que está con él, inaceptable, ella es mía. La respuesta del momento fue noquear a Lemo, cortesía de su amigo Menma. Menma, con esta ¿cuántas veces van desde que le pego por pensar o estar obsesionada con Specter? Mito, con esta en estos meses serían 4.350.493 veces. Chouji, no en serio, no será necesario atención psiquiátrica para curarlo de su obsesión. Sino, eso sería lo más lógico, pero donde en el inframundo encontraremos uno. Kiba, si sabes que deben existir algunos muertos aquí no por nada estamos en el otro puto mundo. Sibi, es cierto hijo, por ahora déjenlo ahí cuando despierte buscamos al loquero. Tsume, oigan ¿no vieron que ya Specter y Madara tuvieron una cría? La cuna cercana a la cama tenía una presencia y no creo que sea solamente que estén de niñeros eso sería difícil. Y esa conversación seguía y seguía, pero en cierta sala de juntas los dioses estaban en reunión. El consejo estaba compuesto por Kami, dios supremo y de la luz, Yami su hermana gemela y diosa de la oscuridad, Shinigami dios de la muerte, Susanoo dios de los mares y las tormentas, Tsukuyomi diosa de la luna y por último Agoromo Otsutsuki, dios de los ninjas y la humanidad, sin olvidar que es el miembro más reciente del divino consejo. Dioses menos Shinigami, que te dieron que... Shinigami, el secreto para vencer al papeleo. Yami, ¿no me lo trago gilipollas como una mortal tendría el método para destruir el papeleo? Ni siquiera Agoromo aquí presente en vida pudo. Susanoo, espera hermana, sé que no soy el mejor para esto, pero deberíamos ver qué tan cierto es. Tsukuyomi, estoy de acuerdo con eso, vamos Shini, léelo. Shinigami, bien aquí voy veamos si ustedes creen que es difícil el papeleo y aún en su infinita sabiduría no encuentran la solución, esta es simple son los Kage Bunshins. Piénsenlo son copias de uno mismo que al desaparecer toda la información que ellos tenían pasa a tu cabeza,
piénsenlo bien. Con amor cae de Uzumaki Otsutsuki // Dark Specter, emperatriz inmortal de los Sith y señora de Dromund Kaas. Ese momento de iluminación duró por varios minutos y las deidades no sabían qué hacer, hasta que el líder del grupo tomó la palabra no sin antes escucharse los gritos y quejidos de los dioses por todo el otro mundo. Kami-sama, creo que hablo en nombre de todos al saber lo que tenemos que hacer. Dioses, sí. Tiempo después Nota, está a medio construir. Todos los muertos del inframundo están observando el cómo los llamados dioses están construyendo un enorme templo en honor a alguien. Cierto grupo de ex-shinobis querían saber si era por Specter. Minato como buen pendejo fue escogido para poder hablar con Shinigami. Minato, temblando de miedo disculpe Shinigami-sama. Shinigami, Shinin de mierda. Minato, ¿para quién construye este templo? Shinigami, ya lo verás. Sin preguntar otra vez Minato volvió con el grupo. Pasaron unos minutos cuando finalmente Kami apareció enfrente de los muertos de todo el universo. Así como oyen, todos los muertos del universo van a parar a manos del consejo dirigido por Kami-sama, pero este usa otros nombres para poder entrar en todos los corazones de la gente. Kami, gente muerta del universo, sé que muchos de ustedes se preguntan del por qué de construir este templo. La respuesta es que lo hacemos en honor a la persona que encontró la solución en contra del papeleo, para que ese mortal enemigo no sea más un peligro. Muchos de los que han sufrido por el papeleo querían saber de aquel ser más divino que los dioses. Yami, por eso nosotros los dioses dedicamos este templo a nuestra diosa de la salvación Dark Specter. Cuando se abrieron las puertas del templo, todos los muertos vieron que en el centro del templo había una enorme estatua de oro con la forma de la emperatriz Specter hecha de oro puro. En sus manos estaba la carta con la cual recibieron los dioses su salvación en contra del mal eterno que se creía invencible hasta ahora. Además de un enorme mural donde se muestra a Specter dando a los dioses la salvación en forma que se nota que es parecida a obra de Da Vinci de Dios y el hombre. Para los de Konoha les pareció el peor castigo, pues quien los destruyó tenía el método para vencer a ese mal, los Potter junto con Dumbledore. Además de los mortífagos asesinados estaban que se quería ir al otro mundo a matar a la maestra de Elizabeth, deseo compartido por las exfacciones, como los Westeros y asesinados por los planes de Specter. Ahora Specter sería venerada como una diosa por los mismos dioses, ¿qué cosas no? Ahora sí volvemos al mundo de los vivos. Dromund Kaas, semanas después de la conquista y exterminio Moru Specter estaba sentada en su trono imponente junto con su esposo Darth Shadow, recibiendo un informe especial de parte de uno de sus hombres de más confianza, su hermano Setsu, el nuevo director de la división de espionaje del imperio tanto interno como externo. El tema a tratar era demasiado serio. Specter, así que los rumores son finalmente ciertos. Setsu, sí hermana, tal parece que todos los contramovimientos hechos para impedir la expansión de nuestro imperio, además de las posteriores rebeliones. Sin olvidar de los atentados en contra de varios funcionarios del imperio, solo son uno. Specter, continúa. Setsu, el grupo llamado Libertad Total ha organizado todos los movimientos en contra de nosotros, pero por lo visto este grupo no cuenta con demasiados apoyos dentro del imperio, pues recurre al soporte exterior. Specter, ¿de quiénes reciben apoyo? Setsu, de la República Celestial. Los informes y espías además de los sistemas encuentran rastros de energía de un transporte transportándose a un destino fijo, el puerto fronterizo en Galma Nube. Specter, me imagino que Argos Glaxis tiene que ver en esto, ¿no es así? Setsu, es lo más posible, pero ¿cómo lo sabes, hermana? Specter, hemos recibido mensajes dentro del sistema imperial, el origen del mismo resultan ser una de las propiedades de Argos en Galman mismo, por lo visto mi querido hermano. Argos desea traer la inestabilidad a nuestro imperio, pero la líder. Esto último lo dice al ver la imagen de la denominada líder de la resistencia, Oriana Otsutsuki, su prima. Setsu, Oriana Otsutsuki, la hija bastarda de Momoshiki Otsutsuki. Esto lo sabemos gracias a los archivos recuperados del castillo de Momoshiki en Otsus Prime antes de dejar el planeta abandonado. Specter,
sí, leí un informe, resulta que Momoshiki al saber de la traición de mi madre, entró en depresión y en una noche de alcohol se mezcló con una prostituta de bajo rango en el clan. Poco después se enteró de que esperaba una hija del heredero del clan. Setsu, cuando ella nació, su madre murió como consecuencia de su mala vida, eso se debe a que su cuerpo no estaba en el mejor estado para soportar el parto. Spectre, si al poco tiempo la niña fue presentada a Momoshiki quien por orden de su padre el líder de clan en esos tiempos tomó al cuidado a la niña, pero siempre la vivía regañando, insultando hasta maltratando por no ser hija de su amada Kawaya. Setsu, aún así eso no le impidió desarrollar un gran poder, no por nada era hija de Momoshiki. Spectre, si un Byakugan como tercer ojo, además de 2 Mangekyou Sharingan eternos en ambos permitiéndole un gran control sobre genjutsus de control mental. Según los informes el día del ataque donde destruye el planeta ella al parecer estaba en un mundo lejos de la capital, pues su padre la mantenía alejada ese día en específico. Pues no la considera legítima sino una bastarda. Sadou, bien, hasta ahora tenemos a una mujer cuya vida fue un infierno, pero ¿por qué ahora estar en contra de quien destruyó a los que la hicieron sufrir? Spectre, el amor querido mío, resulta que Arasaki Otsutsuki, mano derecha de Momoshiki, estaba enamorado de Oriana, algo que debía ser en secreto. Pues Momoshiki bajo ninguna circunstancia permitiría que ella se reprodujera. Sadou, y ahora su método de vengar la muerte de su amado es por medio de libertad total, en pocas palabras. Setsu, terrorismo y caos para destruir al imperio. Spectre, lástima que Oriana tenía un defecto, era demasiado distraída, además que la mayoría de sus planes siempre tenían algún defecto sin importar cuánto tratara de no hacerlo. Setsu, en efecto hermana, resulta que cuando viajaba a los mundos donde tenía sus planes siempre lo hacía por medio los cuales fueron detectados por las computadoras imperiales. Spectre, sin olvidar que existen videos de cámaras de seguridad dentro de la Casa Blanca que la muestran si ocultarse adecuadamente. Mostrando videos en los que se ve él como por medio de los genjutsus Oriana a simple vista controla a Donald Trump hasta volverlo el bestia que fue en sus últimos años, en pocas palabras sobran las evidencias, pero ahora. Por medio del comunicador llamo a su más leal recompensas y uno de sus hombres de más confianzas. Casus, a sus órdenes mi emperatriz. Spectre, el grupo Libertad Total está provocando caos por todo el imperio, tu misión será encontrar todas sus bases, bajo cualquier método, pero Oriana Otsutsuki y el grupo principal no deben ser atacados. Su base principal no deberá ser atacada, cuando encuentren las bases la armada tomará cartas en el asunto. Casus, sí mi lady. Cerrando las comunicaciones de inmediato. Spectre, bien, pero por ahora, Lord Scourge. Scourge, Majestad. Spectre, ordena al Consejo prepararnos para una guerra, nuestro próximo objetivo será la República Celestial, pero antes revisaremos el plan de ataque, además necesito ver los mundos bajo la órbita de los celestiales. También deseo que los diplomáticos de los demás sistemas envíen nuestros buenos deseos, para evitar otros frentes. Cuando Oriana se retire, que nuestros diplomáticos en Traxets abandonen antes de declarar la guerra, no daremos signos de ir a la guerra desde el principio. Por último que la ministra Niris prepara la Armada Imperial. Scourge, a su orden mi emperatriz. Sadou, ¿no crees que estás organizando demasiado antes de poder destruir a los rebeldes? Spectre, sí, pero estos rebeldes son débiles, no poseen planetas o gobernantes que estén a favor de ellos y sus bases están escondidas, ¿no entiendes? Este grupo solamente surge del deseo de venganza de una loca bastarda. No de una verdad, no tienen poder y podemos aprovechar eso para destruirlos. Con eso ambos emperadores se retiraron para poder jugar con el pequeño Izuna, mientras que los planes seguían su destino. Tiempo después Poco tiempo después el Consejo Imperial se reunía en pleno. Este cuerpo de élite gobernante del imperio, dicho cuerpo era presidido por los emperadores Spectre y Sadou, los miembros del mismo son dirigidos por el canciller imperial, dicho puesto recae actualmente en Dark Scourge. Con ministerios entre ellos Niris era la ministra de Guerra y el Ejército, otros Lord Sith como Lord Klein ministro de Relaciones Interespaciales o Darth Arcan ministro del Interior, también estaban los antiguos Akazukis. Deidara, comandante de la Estrella de la Muerte y
Setsu, director del Departamento de Espionaje, pero volviendo al tema, el Consejo se ha reunido hoy con un fin. Cadmus, bien según los informes del Departamento de Espionaje, se ha descubierto la existencia de una organización rebelde dentro de nuestro imperio de nombre Libertad Total. Spectre, dicho grupo en este momento está bajo la dirección de la última sobreviviente del clan Otsutsuki, mi sobrina Oriana. Sadou, bien creo que lo primordial ahora es cómo tratar con estos rebeldes. Klein, creo que la solución es usar a Casus y sus mandalorianos para poder infiltrar a espías dentro de esta organización. Spectre, en realidad desde ayer Casus ordenó al Kaldur Bisla y Caldera Beers, dos mandalorianos que recientemente han terminado su entrenamiento. Por ende no son rostros reconocidos por ellos como nuestros agentes. Setsu, ya dentro de la organización ellos reunirán información sobre todas las bases de los rebeldes dentro del imperio, para poder usar a la armada para ir destruyéndolas. Trexan, pero de manera aleatoria así haremos ver a los rebeldes que nosotros no tengamos un conocimiento completo de sus bases y planes, además de dar tiempo entre ataque y ataque, de lo contrario podrían sospechar. Scourge, pero ahora sabemos quién los dirige, pero sabemos también quién los financia. Spectre, en verdad si sabemos quién los financia, Argos Glaxis usa a Libertad Total como medio para poder debilitar al imperio, no lo suficiente para conquistar sino más que nada para enviar a sus naves a conseguir esclavos, y si de paso el imperio colapsará, sería lo mejor para él. Sadou, lo que es una virtual declaración de guerra por parte de la República Celestial, debido a que Argos Glaxis es el sublíder de dicha nación. Spectre, por el momento acabemos primeros con los rebeldes, para después declarar la guerra con los celestiales. Lord Klein encargue a nuestros embajadores en Morar, en Rakata Prime y en Trous que manejen la situación para impedir un segundo frente o múltiples frentes. Sé que podemos pelear contra ellos, pero por el momento no quiero hacerlo. Preparen todo, es tiempo de demostrar a esos esclavistas de porquería quién manda. Salto de tiempo, meses después En estos 3 meses el imperio se ha dedicado a destruir la mayoría de las bases de Libertad Total por toda la región controlada por los imperiales, aunque algunos fueron demasiados difíciles, como Calmira, donde las defensas eran demasiado difíciles de neutralizar. Como también lo fue Arlen en el oeste, donde los bosques de la zona fueron de beneficio de los rebeldes, pues pudieron detener a los soldados imperiales y el equipo militar por medio de guerrillas. Pero sin importar lo difícil que fuera, los imperiales lograban destruir las bases gracias a unas milagrosas explosiones que ocurrían en pleno combate. Con respecto a Bisla y Beers, ambos fueron rescatados al destruir la última base rebelde fuera de la más importante en Norse, planeta cercano a Dromund Kaas, bajo la mentira de haber sido capturados por el imperio. Los rebeldes pensaron que perdieron a 2 camaradas, cuando en realidad 2 agentes espías bajo orden imperial, quienes regresaban a su hogar para recibir su debida recompensa de su señora. Ahora, con todas las bases menos la principal caídas, solamente faltaba una Otsus Prime. Irónico, el lugar donde Spectre se convertía en inmortal ahora era el lugar donde su prima básicamente había estado organizando un grupo de oposición en su contra, pero ahora mismo Spectre estaba rumbo a impedirlo. Hiperespacio, Imperium, centro de mando En el centro de mando del Imperium ahora mismo la emperatriz Spectre junto con su marido Darth Sadou, emperador consorte, estaban a punto de organizar el asalto final en contra de su rebelde familiar y sus compinches. Sadou, bien ahora generales, mis lores, ahora necesitamos ver el plan además de los planes de combate. Almirante Stone, activando el holomapa de Otsus Prime y alrededores. Bien, como recordamos, Otsus Prime está por este y oeste por un campo de asteroides, lo cual hace difícil que puedan pasar por él sin tener naves con escudos reflectores potentes. Spectre, dejando el norte y sur como posibles puntos de ataque, atacaremos por el norte, pero para evitar cualquier ruta de escape se desplegarán unidades de artillería antiaérea en el este y oeste, pero para el sur usaré una de mis viejas armas de confianza. Sadou, la flota eterna. Spectre, exacto, pero no invadiremos el planeta, solamente por medio de la fuerza dejaré debilitados a nuestros enemigos. Lo primero es destruir su flota. Para Oriana y sus amigos, tengo pensado usar a Deidara. Los presentes saben bien que con Deidara quería decir cierta superestación mortal.
Stone, Majestad, estamos a 2 parsecs de llegar a nuestro destino. Spectre, que nuestras naves se preparen para el combate y que los cazas estén listos para desplegarse. Otsus Prime, poco antes de la aparición de la flota imperial Las cosas que un demente desesperado podía hacer para salvar su estilo de vida, Argos había dado demasiados fondos a los rebeldes además del uso de sus astilleros para poder crear una flota personal. Pero gracias a los ataques de imperiales sin olvidar que tenían que cubrir sus antiguas bases con cruceros de combate. Esto da como resultado que de los pasados 100 cruceros del principio ahora posean solo menos de la cuarta parte del mismo, como 30 cruceros como máximo. Libertad Total era una organización creada por Oriana Otsutsuki, con Traxteors como su sublíder. Pero en secreto Trax respondía a las órdenes de los Glaxis, aunque en público Oriana deseaba vengarse de su prima Kaede. En secreto Libertad Total traficaba con personas a espaldas de su líder, todo para beneficio de los celestiales, pero eso moría hoy mismo. Ahora el capitán Karp, quien comanda a la flota rebelde, observa el fondo del espacio, pensando en los movimientos de la dicha resistencia que él dirige. Cartoon Moruk, que logró de milagro sobrevivir del genocidio de su raza, entra en la clandestinidad aprendiendo sobre tácticas de distintos tipos, entrando en la rebelión como medio para vengar a su raza. Hoy enfrenta su posible muerte. Las computadoras de las naves estaban detectando no una sino 2 flotas aproximarse por los 2 puntos posibles del planeta. Sin saber qué tiempo antes en los campos de asteroides fueron colocadas unidades de artillería cubiertas por dispositivos envolventes. Por el norte el Imperium junto con 300 cruceros de distintos tipos listos para el combate, y por el sur la flota eterna lista y desplegada para evitar cualquier escape. Spectre, activen los pozos gravitatorios. Algunos cruceros, 10 en específico, activaron sus dispositivos que tenían 2 fines: impedir la salida por el hiperespacio, aunque no había un destino por el cual las naves no fueran destruidas. Y también para deshabilitar las comunicaciones entre la flota rebelde y la base en el planeta. Capitán Rebelde, Comandante Karp, las comunicaciones con la base han sido anuladas, no podemos pedir refuerzos. Karp, maldita sea, y ahora que las computadoras en el planeta están dañadas gracias a ese maldito virus, no podrán detectar a nuestros enemigos. Será el fin de nuestra causa. En el Imperium Spectre observó a la flota enemiga, pero sin esperar dio las órdenes. Spectre, que la flota se prepare y tome sus posiciones, a sus puestos de combate, sin piedad, y que la artillería oculta inicie a disparar, que concentren el fuego en el crucero más cercano. Con eso las 2 primeras flotas iniciaron a combatir entre ellas las naves cazas. El plan rebelde sería hacer retroceder a los imperiales el tiempo suficiente para poder enviar una nave para avisar en la base. O en contrapeso acercarse a las naves que generan el pozo gravitatorio para poder destruirlos o inhabilitarlo. Pero ellos no contaron con una serie de disparos que surgieron desde los campos de asteroides que dificultaban aún más la táctica. Karp, ¿ahora qué demonios con esos disparos en contra de nuestros cruceros? ¿De dónde vienen? Capitán, mi señor, parece que los imperiales han colocado piezas de artillería antiaérea en la zona de asteroides. Podríamos enviar cruceros para atacarlos con el riesgo de debilitar nuestro frente en contra de ellos, además de que la efectividad del ataque sería mínima por el campo seleccionado. Karp, bien, por el momento avancen hasta la flota enemiga y destruyan esos cruceros con los pozos, así podremos llamar refuerzos. Pero si líder Sama tiene chakra como la emperatriz Sid, ¿cómo no la ha descubierto aún? Capitán, un verdadero misterio, mi comandante. La batalla continuaba, pero la situación rebelde era casi imposible que ellos consiguieran un triunfo. Pero para responder a la pregunta, Oriana tenía un gran poder, no tanto como el de Kawaya o Kaede. Además de no conocer todos los secretos del chakra, por ello Spectre pudo ocultar tanto su poder como presencia ante las capacidades sensitivas de su prima. Al paso del tiempo el campo de batalla estaba más a favor, el estado de los rebeldes era lamentable y estaban al borde de la derrota total. Spectre, quien solamente observa el crucero insignia de la flota y quizás el único con los escudos bastante potentes para poder resistir los disparos de los cruceros o la artillería. Pero eso hizo que Spectre tomara una decisión. Spectre, que el super láser axial esté listo para disparar, el objetivo es el crucero insignia rebelde. Oficial, a la orden, mi emperatriz.
El Imperium estaba iniciando el proceso de cargar el arma más poderosa del mismo, pues tenía en mente la única posibilidad que ellos tenían para poder dañar a la flota, y esta sería haciendo un salto al hiperespacio. Destruiría no solo a cualquier crucero enfrente del crucero rebelde, sino posiblemente dejaría dañada a la flota entera. Desde el crucero rebelde Libertad, el almirante Cart había ordenado el abandonar la nave, mientras tomando el control ponía rumbo directamente al Imperium. Pero de haber visto la consola del crucero hubiera visto que ahora el Imperium estaba acumulando energía para un disparo. Los demás miembros de la tripulación de Libertad estaban abandonando el crucero a bordo de las cápsulas de escape. Pero una lluvia de disparos por parte de la artillería en los campos de asteroides, además de los cruceros que habían ya rodeado a los rebeldes, impidieron que las cápsulas llegaran a Otsus Prime. Volviendo al centro de mando de Libertad, los sistemas estaba listo para el salto, pero la advertencia sobre el ataque inminente del Imperium, pero era demasiado tarde. Imperium, centro de mando Oficial, Majestad, el láser está listo para disparar. Sargento, objetivo crucero rebelde a la mira. Spectre, abran fuego. El Imperium lanzó el ataque antes de que el Libertad siquiera pueda fondear para evitarlo o lanzar el salto, destruyendo al último Moruk en el universo. Spectre, bien, ahora prepárense, la estrella de la muerte está entrando en el sistema Otsus, pero primero me encargaré de mi prima. Otsus Prime, Castillo de Momoshiki La antigua residencia del líder difunto de los Otsutsuki ahora era la base para el grupo rebelde Libertad Total. Su líder Oriana, la hija bastarda de Momoshiki, cuando ella se enteró de la masacre de su clan y padre. Pues al principio no le importó, o eso fue hasta cuando se dio cuenta que su amado Arasaki murió también en el ataque por los Sith. Su padre se había encargado de destruir todo sentimiento de amor por él y el clan. Pero Arasaki era el único dentro del clan a quien amaba, y el perderlo hizo que la última Otsutsuki fuera del imperio adquiriera un enorme odio por su prima. Por eso, y con el apoyo de los Glaxis, creó este grupo rebelde. Pero en estos últimos meses la situación era desastrosa, pues habían perdido todas sus bases menos la principal, la antigua fortaleza de su padre. Las bajas habían sido cuantiosas, pero aún tenían fe en que el imperio no sepa de esta base, pero de la nada tanto ella como sus hombres sintieron que perdieran sus fuerzas. Con lo poco que le quedaba logró sentarse en un asiento cercano al comunicador central. Que cambió de repente, mostrando la imagen de su prima y ahora enemiga Darth Spectre. Spectre, así que al fin nos conocemos, prima. Oriana, ¿qué deseas de nosotros, tirana? Spectre, podrás decirme todo lo que quieras, prima, pero solamente declararte en rebelión por la muerte de tu novio, o créeme, prima, solamente fuiste usada por los confederados para encontrar más esclavos aquí en mi imperio. Pero lástima, ahora mismo todos ustedes explotaran. La pantalla simplemente cambió mostrando un temporizador con 1 minuto y retrocediendo. Imperium. Spectre estaba observando el cómo por fin la estrella de la muerte estaba en posición de disparo en contra de Otsus. La cuenta regresiva estaba continuando. Spectre, Deidara, espero que muestre la mayor muestra de tu arte. Viendo la pantalla, la cual muestra al mencionado artista de las explosiones, emocionado. Deidara, a su orden, mi emperatriz, estoy tan emocionado por esto, mi primer planeta a destruir por medio de mi láser. Poco a poco el super láser de la estación cargaba el arma más potente, sin poder defenderse o mínimo escapar. Ahora los rebeldes aceptaron su destino, que era ser destruidos por el imperio que querían destruir. Oriana, pensando, padre, lamento no poder vengarlos, Arasaki, me reuniré contigo en el otro mundo, o eso espero. Así la cuenta final estaba en sus últimos segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spectre, fuego. Fue lo único que se escuchó cuando el arma se disparó, y luego ¡boom! Cuando la onda expansiva finalmente paró, lo que alguna vez era un planeta árido y destruido por un ritual Sith, ahora era nada más que un conjunto de asteroides sin vida alguna. Spectre, por medio de sus habilidades de sensorial además de la fuerza, se dio cuenta que ya no existía vida en este mundo. Ante Spectre solamente quedaba ahora el siguiente punto del plan: declarar la guerra a su enemigo, que causó que su prima le haya traicionado de esta manera a la Confederación Galáctica conocida como República Celestial y los Glaxis. Fin del cap.